Muy bien, a las 9:20 vamos a darle la bienvenida a Joaquín Rey. Lo hemos conocido durante la gestión edil. Él es economista, ahora candidato al Congreso y vocero de Victoria Nacional, que encabeza George Forsyth. Es el partido que en este momento está en una posición expectante respecto a lo que puede ser la última encuesta que hemos conocido. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y cuál ha sido el impacto de las últimas presentaciones. Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido. Mónica, Fernando, Carlos, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Buenos días. A ver, ¿de qué manera usted podría señalar cuando se apunta a las debilidades del candidato de Victoria Nacional, que es el señor George Forsyth, respecto a que sí efectivamente tiene una experiencia en el ámbito edil, como usted también la tiene, pero es de saltar de eso a un ámbito nacional, digamos, hay un trecho importante. Se habla de debilidades en su consistencia estratégica, de conocimiento del país. ¿Cómo respondería eso? Gracias por la pregunta. Y solo una precisión. Yo no he tenido experiencia en la Municipalidad de Lima. Creo que te estás confundiendo con Augusto. Augusto, ok. Perfecto, Joaquín. Sí. Pero adelante. Gracias por Tienes la razón. pregunta. Son primos, ¿no? Son hermanos. Hermanos, Sí, ya. sí. Ok. Pero bueno, hay que destacar algo muy importante. Y es que no hay nivel de gobierno más cercano a la población que los gobiernos locales. Un alcalde es quien tiene que estar a cargo de hacerse cargo que las calles estén limpias, del orden público, la seguridad ciudadana. Y esa experiencia no es una experiencia que la dé, por ejemplo, haber pasado por el Congreso, que la tienen muchos otros candidatos, o incluso por el Ejecutivo. Y eso yo percibo que no es adecuadamente ponderado, ¿no? Y finalmente, lo fundamental, y eso George lo sabe muy bien porque viene del mundo del deporte, es tener un equipo, ¿no? George siempre dice que él es arquero y solo no podría meter goles, y es por eso que ha armado un equipo realmente sólido, dirigido por el economista Jorge Chávez, expresidente del BCR, que somos un equipo de más de 50 personas que hemos producido un documento realmente contundente, y de hecho ha sido calificado en diversas evaluaciones como uno de los mejores planes de gobierno. Y ahí está el detalle, ¿no? Finalmente, en tener un equipo. Y lo que sí es fundamental es tener un buen liderazgo, una buena capacidad de comunicarse, una capacidad de conectar con la gente. Yo creo que nadie duda que George tiene eso, ¿no? Y representa esa nueva forma de hacer política, con juventud, con energía, con cambio, con un cambio responsable. Porque si uno ve las otras alternativas, sí, es todo un poco más de lo mismo. Es personas que ya han estado en política por mucho tiempo, quienes nos plantean en las encuestas que sale hoy día, ¿no? El señor López Aliaga se presenta como alguien nuevo, pero ha estado al lado del señor Castañeda, investigado muchos años. La señora Keiko Fujimori, ni qué decir, su tercera elección, quizás la fuerza más presente en los últimos 30 años en la política peruana. Verónica Mendoza también lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, solamente hay una opción de cambio y somos nosotros. Adelante, Señor Fernando. Rey, en los últimos días he visto que ha hecho declaraciones usted de cómo mejorar el impacto que la minería puede producir sobre las poblaciones concernidas, y ha hecho algunas propuestas específicas para cambiar el actual régimen del canon. Explíquenos, por favor, qué es lo que está proponiendo usted y que su partido, de ganar, podría llevar a la práctica. Gracias, Fernando, por la pregunta. Y me permite comentar algo que estaba escuchando la entrevista al señor Pedro Franque, y yo siento que desde la izquierda, de la propuesta de Verónica Mendoza, hay esta percepción de que los recursos públicos fueran ilimitados, ¿no? El señor Franque decía que hay 70.000 millones de soles en ahorros. Ya, pero eso es más o menos 10% del PBI, y el último año hemos tenido 9% de déficit. Es decir, no es que sea un barril sin fondo. Y no debemos olvidar que todos los bonos que salgan para las familias, toda la inversión pública, sale de ese presupuesto que se agota. Entonces, hay que enfocar la reactivación ahí donde hay mayor potencial de generación de riqueza, que es por la inversión privada. No podemos dejar de lado el hecho de que el 80% de la inversión viene del sector privado. Y lo que no se puede hacer es lo que hace la señora Verónica Mendoza, que de antemano renuncia a posibilidades como Tía María, ¿no? Ya ha firmado un documento diciendo ya, Tía María no va. Y por supuesto que Tía María es un proyecto con sus complejidades, nadie lo duda, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla. Eso es lo que nos tiene que sublevar. No podemos renunciar a la posibilidad de poner en valor nuestros recursos en una situación tan crítica como esta.
Es una actitud, de hecho, poco dialogante, porque hay muchos peruanos que sí quisieran que el proyecto vaya. Lo que hay que ver es cómo. Y hay opciones, y ahí voy a tu pregunta, Fernando, ¿no? El modelo del canon sobre canon y regalías claramente no ha funcionado en Perú. Y esto da lugar a paradojas como el hecho de que Cajamarca, que es una región minera por excelencia, con grandes operaciones, sea una de las regiones más pobres del Perú. Entonces esto sí amerita nuestra acción. Eso de transferir recursos, el 50% de impuesto al renta a los gobiernos locales no está llegando a la población. Y estamos proponiendo nosotros crear unos fideicomisos de desarrollo regional, que es destinar entre el 20 y 30% de los recursos de canon sobre canon y regalías a un fondo que sea complementado con otros recursos públicos, con otros recursos privados, incluso fondos, por ejemplo, de las AFPs, y que sirvan para el financiamiento de proyectos productivos, que pueden ser proyectos privados, como la siembra de, por decir, pitahaya o algún sembrío que genere productividad en las zonas, y cuyo directorio, el directorio de este fideicomiso, esté formado por actores públicos y privados y un comité de inversiones, como en cualquier fondo, ¿no? Esto nos llevaría a poner en valor esos recursos, porque finalmente son millones de millones que no se usan, que no llegan, y claro, pues con justa razón la gente dice, oye, ¿para qué viene la minería? A mí no me deja nada. Entonces, por ahí tienen que ir las soluciones, no renunciar a la posibilidad. Señor Rey, lo acabo de escuchar que usted ha dicho que uno de los aspectos positivos del candidato presidencial es saber comunicar. ¿Por qué dice eso si es justamente el factor que más se le critica? Además de tener asesoría en temas económicos y legales, en propuestas que son consideradas inviables. Se dice que tiene argumentos muy repetitivos y frases trilladas que no llegan a explicar de manera clara y coherente una propuesta. Y esto se ha visto sobre todo en el último debate entre candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué opina usted? Esa yo creo que es una percepción, Carlos. De hecho, si uno ve la encuesta posterior al debate, hemos quedado en segundo lugar. Y a veces lo que se puede decir de George es que, claro, no tiene una comunicación quizá tan sofisticada para... ¿En la encuesta quedó en segundo lugar en el último debate? Las que mejor quedaron fueron las damas. Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Me refiero al debate último, el domingo. Sí, la encuesta que hizo América Televisión Pública después, ahí puede usted los datos, nosotros quedamos en segundo lugar con 22%. A ver, pero volviendo al tema de la consistencia, porque claro, ahí es donde, la percepción es que no hay una consistencia adecuada en el candidato presidencial. Eso es lo que podrían percibir, no solamente por un tema de juventud, y él habla mucho el tema de que el resto ya es gente conocida, la mismocracia, pero también está rodeado de experiencia, porque está rodeado por el señor Bruce, el señor Nieto, el señor Espinosa, o sea, que gente que conoce perfectamente una estrategia política, pero su respuesta frente a los problemas del país como que se perciben no consistentes, sino una repetición de frases. Ahí es donde parece que habría debilidad. Lo que sucede es que, como decía, quizá él no tiene pues una comunicación como la que esperarían, digamos, unas élites académicas, pero finalmente él comunica de una manera en que la mayor parte de los peruanos puedan entender, y es una comunicación simple. Yo creo que conecta y que llega. Bueno, si luego queremos hablar del detalle sobre las propuestas, como por ejemplo lo estoy haciendo yo en esta entrevista, pues hay un equipo, y estoy seguro que George también puede hacerlo, ¿no? Un proyecto, solamente para concluir, un proyecto que usted esté llevando como prioridad eventualmente al Congreso de la República de recibir el voto. Uno. ¿Cómo no? Yo creo mucho ya, digamos, como yo voy con el número 9 de candidato al Congreso, entiendo que la pregunta va por mi agenda más congresal. Correcto, porque va como candidato, sí. El tema de la informalidad laboral es un problema enorme del que siempre hablamos desde una perspectiva. Siempre se habla de la regulación laboral, los costos de ser formal. Y ese es un lado de la moneda del problema, pero hay otro lado del que no se habla tanto, y es la bajísima productividad del trabajador peruano. Por más que uno baje los costos de la formalidad, si la productividad sigue en el suelo, nunca vamos a llegar a formalizar a la gente. Entonces, ¿qué hacer? Ahí hay que trabajar en capital humano. Eso es muy importante. Y la discusión pública ha estado muy centrada en la educación universitaria, ¿no? La reforma universitaria. ¿Y usted va a centrarla desde su perspectiva en el Congreso? La educación técnica, Mónica, porque menos del 7% de la demanda laboral en el mercado laboral es por universitarios, y nadie le presta atención a la técnica. En la técnica productiva no existe un proceso de licenciamiento como es la SUNEDU para diferenciar los buenos y los malos. Tenemos que apostar por educación secundaria
técnica, tercero, cuarto y quinto de media, con variante técnica. Es una buena apuesta, la verdad, desde mi modesto entender. Muy amable. Muchísimas gracias a Joaquín Rey por estar con nosotros aquí. Él es el candidato por el número 9 y vocero de Victoria Nacional. Y a esta hora tenemos que irnos a titulares de todas maneras. Muy amable. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.